Nací en una familia profundamente marcada por la fe de los testigos de Jehová. Desde mis primeros recuerdos, mi vida estuvo rodeada de reuniones, cánticos y sermones que se repetían semana tras semana. No había espacio para cuestionar nada, pues todo estaba definido como la voluntad de Jehová. Mi infancia se fue moldeando bajo ese estricto marco de normas y prohibiciones. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, yo aprendí a tener miedo de cada gesto que pudiera ser considerado una falta. El más mínimo error era presentado como una desobediencia que podía costarme la vida eterna. Ese peso me acompañaba a cada paso, como una sombra que no se despegaba de mí. Recuerdo que incluso en los juegos con mis primos sentía la necesidad de pedir perdón en silencio, temiendo haber ofendido a Dios sin darme cuenta. Crecí con la sensación constante de estar siendo observada, vigilada, medida por un ojo invisible que todo lo veía. Esa mirada imaginaria me obligaba a vigilar mis propios pensamientos, a controlar mis palabras, a desconfiar de mis deseos. En casa, la rutina estaba completamente organizada alrededor de la congregación. Las mañanas de sábado se destinaban a preparar la predicación, y las tardes eran para salir de puerta en puerta con revistas y folletos. Yo apenas entendía lo que decía, pero repetía como un eco las frases que me enseñaban. A veces la gente nos cerraba la puerta en la cara, y yo sentía una mezcla de vergüenza y tristeza, aunque en la congregación eso se presentaba como una prueba de fe. El domingo significaba vestirme con ropa formal y asistir a otra reunión más, escuchar discursos que parecían interminables para una niña pequeña. Me costaba mantenerme quieta en la silla, pero sabía que cualquier gesto de aburrimiento podía ser señalado. Mis padres me miraban con severidad, y yo me enderezaba de inmediato, intentando parecer atenta aunque mi mente volara lejos. El tema del fin del mundo era recurrente, y a mí me causaba pesadillas. Soñaba con fuego, con terremotos, con el cielo desplomándose sobre nosotros. Despertaba empapada en sudor, convencida de que Jehová había decidido que no era digna de sobrevivir al Armagedón. El miedo se convirtió en el centro de mi vida, más fuerte incluso que la inocencia propia de la niñez. Cuando entré en la adolescencia, esa presión se volvió aún más intensa. Los ancianos de la congregación me recordaban a cada momento que debía ser un ejemplo de pureza y obediencia. Cada conversación, cada amistad y hasta la forma en que me vestía eran motivo de vigilancia. Me hicieron sentir que cualquier error podía arrastrar no solo mi destino, sino también el de mi familia. Con esa carga sobre mis hombros, me volví una joven temerosa, siempre alerta a no dar un paso en falso. Si una compañera de escuela me invitaba a su cumpleaños, sabía que tenía que inventar una excusa para no ir. Las celebraciones eran presentadas como una práctica mundana, contraria a lo que Jehová esperaba de nosotros. A veces lloraba en silencio, deseando poder soplar las velas de un pastel como cualquier otra chica. Sin embargo, reprimía esos deseos porque me habían enseñado que eran pensamientos peligrosos. Así fue como mi adolescencia se llenó de ausencias, de momentos que nunca viví y de experiencias que me fueron negadas. Me refugiaba en los estudios bíblicos y en las horas de predicación, aunque por dentro me consumía la sensación de estar perdiéndome la vida. Había noches en que me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome si de verdad todo aquello venía de Dios o solo era una manera de controlarnos. Pero apenas me asaltaba esa duda, me sentía culpable y pedía perdón de inmediato, convencida de que Jehová podía leer mi mente. La idea de ser expulsada me aterrorizaba, porque significaba perder a mi familia, a mis amigos y quedarme completamente sola. Ese miedo era tan grande que me obligaba a callar cualquier pensamiento crítico antes de que tomara forma. Recuerdo claramente un discurso donde dijeron que quien abandonaba la congregación era peor que un muerto, porque había rechazado la oportunidad de la vida eterna. Esas palabras me persiguieron durante años, como si fueran una condena escrita sobre mí. En mi interior empezaba a crecer una voz que me pedía libertad, pero el silencio se imponía siempre, ahogando cualquier rebeldía. Yo misma me convertí en mi propia carcelera, repitiéndome que debía obedecer, que no había alternativa, que dudar era pecar. La adolescencia pasó sin grandes aventuras ni descubrimientos, marcada por esa obediencia forzada que me quitaba aire y ganas de soñar. Con el paso de los años, empecé a notar grietas en todo lo que nos decían. Algunos de los ancianos que predicaban pureza y rectitud tenían comportamientos que no encajaban con lo que exigían a los demás. Yo los veía actuar con dureza hacia jóvenes de la congregación por cosas mínimas, mientras ellos mismos se permitían actitudes que rozaban la hipocresía. Esa doble moral me despertaba una incomodidad que no podía expresar en voz alta. Si lo hacía,
Corría el riesgo de ser señalada como rebelde, y eso equivalía a quedar marcada de por vida. Así que aprendí a guardar silencio, a sonreír aunque por dentro sintiera que algo no estaba bien. La contradicción se volvió parte de mi día a día, obedecer con el cuerpo, pero dudar en mi interior. A veces me sorprendía imaginando cómo sería mi vida fuera de esas paredes, libre de tantas reglas que me asfixiaban. Sin embargo, esos pensamientos me llenaban de angustia porque sabía que no tenía dónde ir ni con quién hablar de lo que sentía. El aislamiento era tan fuerte que me convencí de que mi única opción era seguir adelante, cumpliendo con lo establecido y esperando que las dudas se desvanecieran algún día. Un día, durante una reunión, escuché algo que me dejó inquieta. Los ancianos hablaban de un caso delicado en la congregación, pero lo hacían con un tono secreto, como si quisieran tapar lo ocurrido. No eran palabras dirigidas a todos, pero yo estaba lo bastante cerca para captar fragmentos de la conversación. Mencionaban a una muchacha muy joven y a un hombre mayor que ocupaba un puesto de respeto. Lo que insinuaban era grave, pero en vez de buscar justicia, parecían más preocupados por proteger la imagen de la organización. Sentí un nudo en el estómago, como si de pronto todo lo que había sospechado se confirmara de golpe. Me quedé paralizada, incapaz de creer que los mismos que nos exigían pureza y disciplina pudieran encubrir algo tan atroz. Esa noche apenas pude dormir, con las frases que había escuchado retumbando en mi cabeza. Por primera vez, el miedo a dudar se mezcló con una indignación que no lograba controlar. Era como si la venda de mis ojos empezara a resquebrajarse y la realidad, con toda su crudeza, se colara sin pedir permiso. Al día siguiente, traté de comportarme como si nada hubiera pasado. Me senté en la reunión, escuché los cánticos y asentí a cada palabra como siempre. Pero en mi interior ya no era la misma. Las imágenes de aquella conversación regresaban una y otra vez, como si alguien me las proyectara frente a los ojos. Empecé a mirar a los ancianos de otra manera, con una mezcla de desconfianza y desconcierto. Me preguntaba cuántas cosas más habrían ocultado, cuántas injusticias habían quedado enterradas bajo el silencio. Cada vez que uno de ellos hablaba desde el estrado, yo sentía un vacío extraño, como si las palabras rebotaran sin encontrar un lugar donde asentarse. Me descubrí observando a la muchacha de la que habían hablado, intentando descifrar en su rostro algún rastro de dolor. La veía sonreír, pero sus ojos tenían un brillo apagado, como si llevara dentro un secreto demasiado pesado. Ese detalle me atormentaba, porque intuía que mi silencio me convertía en cómplice. Y al mismo tiempo, el miedo me encadenaba, recordándome que hablar significaba arriesgarlo todo. Comencé a sentir que llevaba una doble vida. Por fuera seguía siendo la hija obediente, la joven aplicada que asistía a todas las reuniones y cumplía con la predicación. Pero por dentro, la rabia y la desilusión se acumulaban como un río contenido tras un dique. Cada vez que sonaba la palabra justicia en un discurso, me hervía la sangre al recordar lo que había escuchado en aquella charla a escondidas. Quería gritar, quería preguntar por qué se protegía al culpable y no a la víctima, pero mi voz se quedaba atrapada en la garganta. El miedo al rechazo social era tan fuerte que me paralizaba, recordándome que cualquier señal de rebeldía podía significar perder a mi familia. En las noches me abrazaba a la almohada, llorando en silencio para que nadie sospechara de mis dudas. Me repetía que quizás todo era una mala interpretación, que tal vez había entendido mal aquellas palabras. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que había escuchado estaba demasiado claro, y lo peor era que todos los implicados actuaban como si nada hubiera pasado. Ese silencio compartido me pesaba como una losa, porque me hacía consciente de que el problema no era aislado, sino parte de algo más grande. Con el paso de las semanas, mi angustia se transformó en una especie de vigilancia constante. Observaba cada gesto de los ancianos, cada palabra dicha en los pasillos, intentando confirmar mis sospechas. Era como vivir con una venda medio rota, ya no podía volver a la inocencia de antes, pero tampoco me atrevía a quitarla del todo. En la congregación me sonreían como siempre, sin imaginar que dentro de mí la confianza se había quebrado. Yo respondía con cortesía, aunque en mi mente pensaba en la muchacha, en lo que estaría pasando en silencio. Cada vez que la veía, sentía una punzada de impotencia, porque intuía que nadie iba a tenderle la mano. Me preguntaba si ella, como yo, se sentía atrapada en una red que parecía imposible de romper. Las noches se volvieron más largas, llenas de preguntas sin respuesta. Me levantaba a caminar por la casa, temiendo que alguien despertara y notara mi inquietud. En esos paseos nocturnos, empecé a repetirme una idea peligrosa.
si seguía callada, nunca encontraría paz. Era la primera vez que la palabra «salir» aparecía con claridad en mi cabeza, aunque todavía me asustaba pronunciarla en voz alta. La idea de abandonar la congregación empezó a crecer como una semilla oculta en mi interior. Al principio la rechazaba de inmediato, recordando las advertencias sobre los que se marchaban y eran tratados como muertos en vida. Pero cuanto más lo intentaba sofocar, más fuerza tomaba ese pensamiento. Me sorprendía imaginando cómo sería despertar un domingo sin la obligación de ir a la reunión. O caminar por la calle sin cargar revistas, sin tener que tocar puertas ajenas con un discurso aprendido de memoria. Era un anhelo tan simple y al mismo tiempo tan prohibido, que me hacía sentir culpable solo de pensarlo. Intentaba distraerme sumergiéndome en las lecturas, repitiendo los textos bíblicos como si fueran un conjuro contra mis dudas. Sin embargo, la voz interna no se apagaba, insistía cada noche con más claridad. Me decía que la verdad no podía ser tan frágil como para derrumbarse ante una sola pregunta. Me repetía que vivir con miedo no era realmente vivir. Ese diálogo silencioso conmigo misma se convirtió en mi único refugio, aunque también en la chispa que me hacía temblar al pensar en lo que vendría después. Hubo un día en que me encontré frente al espejo y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Tenía los ojos cansados, la expresión apagada, como si estuviera viviendo la vida de otra y no la mía. Me pregunté en silencio cuánto tiempo más podría soportar ese papel de obediencia forzada. Las palabras de los ancianos resonaban en mi mente, recordándome que fuera de la congregación no había nada, solo oscuridad y condena. Pero una parte de mí empezaba a dudar de esa amenaza, preguntándose si no sería otra forma de mantenernos prisioneros. Esa tensión me acompañaba en cada reunión, haciéndome sentir como si estuviera actuando en una obra en la que ya no creía. Miraba a los demás a mi alrededor, cantando con fervor, y me preguntaba cuántos de ellos estarían fingiendo como yo. Sentía que estaba a punto de romperme, que ya no quedaba espacio para más silencio. Era como caminar sobre una cuerda floja, sabiendo que tarde o temprano llegaría el momento de caer hacia un lado o hacia el otro. Ese instante de definición se acercaba, y aunque me aterraba, también lo esperaba con una ansiedad que no lograba disimular. La tensión llegó a su punto más alto cuando escuché a un anciano decir que la obediencia ciega era la mayor prueba de fe. Sus palabras me golpearon con fuerza, porque confirmaban lo que yo ya intuía: no se trataba de Dios, sino de control. Ese día, mientras los demás asentían con convicción, yo sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Ya no podía seguir repitiendo discursos que habían perdido sentido para mí. Me invadió un miedo profundo, pero al mismo tiempo una claridad que nunca antes había sentido. Era como si mi mente se abriera de golpe y me mostrara la única salida posible. Entendí que quedarme significaba apagarme poco a poco, convertirme en una sombra de lo que alguna vez soñé ser. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, supe que había llegado el momento de elegir. El silencio me envolvía, pero en mi interior resonaba una decisión que ya no podía posponer. Por primera vez, no me arrodillé a rezar para pedir fuerzas, sino que me prometí a mí misma que encontraría la forma de vivir en libertad. La primera vez que pensé en contarle mis dudas a alguien, el miedo casi me paralizó. Tenía claro que si hablaba con un hermano de la congregación, lo más probable era que me denunciaran de inmediato. Así que guardé silencio y opté por observar con más atención, esperando encontrar alguna señal de apoyo. Con el tiempo descubrí que no era la única que escondía preguntas. En los pasillos, entre susurros, algunos jóvenes dejaban caer frases ambiguas que me daban la impresión de que también dudaban. Pero todos callábamos, temerosos de ser descubiertos. Fue entonces cuando empecé a escribir en un cuaderno secreto, escondido en el fondo de mi armario. Allí plasmaba mis pensamientos más prohibidos, las preguntas que nunca podía pronunciar en voz alta. Ese cuaderno se convirtió en mi único espacio de libertad, aunque cada vez que lo abría temía que alguien entrara y lo encontrara. Era un acto pequeño, casi invisible, pero para mí significaba un primer paso hacia algo distinto. Me aferraba a esas páginas como si fueran la prueba de que aún quedaba una parte de mí que no estaba completamente sometida. Un día, mientras predicaba de puerta en puerta, una mujer me escuchó en silencio y luego me preguntó si realmente creía en lo que decía. Esa pregunta sencilla me desarmó por completo, porque me enfrentaba de frente con la verdad que trataba de ocultar. Titubeé unos segundos antes de responder, y aunque repetí las frases que me habían enseñado, por dentro me hervía la contradicción. Al despedirme, la mujer me miró fijamente y me dijo que algún día debía pensar en lo que realmente quería para mi vida.
Sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso, golpeando más fuerte que cualquier sermón. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí que no podía seguir engañándome. Sentía que cada vez que repetía aquellas enseñanzas sin convicción, traicionaba mi propia conciencia. Poco a poco, la idea de romper con todo empezó a dejar de ser un simple pensamiento para convertirse en una posibilidad real. Aunque el miedo a perderlo todo seguía presente, también crecía en mí una esperanza tímida de que fuera posible empezar de nuevo. Era la primera vez que no veía la salida como un castigo, sino como una puerta hacia otra vida. La tensión se volvió insoportable cuando, en una reunión, escuché a los ancianos hablar otra vez del caso de la muchacha. Esta vez sus palabras fueron más claras: no debía salir de la congregación, porque aquello dañaría la reputación del grupo. Sentí que la sangre me hervía, porque lo que realmente les importaba no era el dolor de la víctima, sino la apariencia pública. Miré a mi alrededor y vi a todos en silencio, aceptando esas instrucciones como si fueran sagradas. En ese instante comprendí que no era un error aislado, sino un patrón de encubrimiento. Fue como si una puerta se abriera en mi mente y me mostrara la crudeza de lo que estaba viviendo. Ya no podía justificarlo, ni siquiera ante mí misma. Esa noche escribí en mi cuaderno que había llegado al límite, que callar me convertía en cómplice. Las lágrimas manchaban las páginas, pero junto a ellas también aparecía la determinación de hacer algo, aunque me costara todo lo que tenía. Por primera vez me atreví a pensar que el verdadero acto de fe no era obedecer, sino defender la verdad. A partir de ese día, cada reunión se convirtió en un tormento. Escuchaba a los ancianos hablar con autoridad, y yo solo podía pensar en lo que ocultaban. Me resultaba insoportable verlos recibir respeto y obediencia mientras guardaban silencio sobre algo tan grave. Comencé a sentir que quedarme callada era como traicionar a la muchacha. Pasaba horas mirando mi cuaderno, preguntándome si esas páginas algún día servirían como testimonio de lo que había visto y escuchado. Soñaba con entregarlas a alguien de afuera, alguien que pudiera entender y darles valor. El miedo, sin embargo, seguía atándome. La idea de ser expulsada y perder a mi familia me perseguía como una sombra. Pero la indignación crecía al mismo ritmo, haciéndome sentir que el silencio ya no era opción. Empecé a planear en secreto cómo reunir más detalles, más pruebas de lo que se estaba encubriendo. Era un plan arriesgado, pero lo veía como la única manera de recuperar mi dignidad y, quizá, darle una voz a quien la había perdido. Durante semanas, observé cada movimiento de los ancianos con atención silenciosa. Tomaba nota mental de cada palabra que pudiera ser relevante, de cada gesto que delatara sus verdaderas intenciones. A veces me sentaba sola en la terraza, repasando todo lo que había visto, imaginando cómo podría usarlo para hacer justicia. Sabía que debía ser cautelosa, un error podría arruinarlo todo y ponerme en peligro. Recorría la casa buscando lugares seguros para esconder mi cuaderno y otros registros que pudiera recopilar. Cada noche revisaba los folletos, las listas de asistencia y las agendas de reuniones, buscando cualquier indicio que corroborara mis sospechas. El miedo seguía presente, pero ya no me paralizaba, al contrario, me daba claridad sobre la urgencia de actuar. Comencé a establecer pequeños rituales para asegurarme de que nadie descubriera mis preparativos. Guardaba los papeles bajo la cama o entre libros que solo yo consultaba, asegurándome de que todo estuviera fuera de la vista. Cada paso que daba estaba calculado, porque sabía que cualquier descuido podía significar perder la oportunidad de exponer la verdad. Una tarde, mientras revisaba notas en mi cuaderno, escuché a los ancianos discutir sobre nuevas formas de ocultar pruebas. Su conversación era fría y calculadora, y cada palabra que pronunciaban me helaba la sangre. Sentí que el tiempo se aceleraba, que la oportunidad de actuar estaba a punto de cerrarse. Me escondí detrás de una puerta entreabierta, intentando captar cada detalle sin ser vista. Era un juego peligroso, y mi corazón latía desbocado mientras escuchaba sus planes para proteger la imagen de la congregación. Su desprecio hacia la muchacha era evidente, y la manera en que hablaban como si nada hubiera pasado me llenaba de ira. Comprendí que si no hacía algo pronto, nadie más lo haría por ella. Cada segundo de silencio me parecía un golpe, y cada mirada furtiva me recordaba la gravedad de la situación. Al salir de mi escondite, supe que debía decidir cómo y cuándo revelar todo lo que había recogido. Ese instante fue un punto de no retorno, ya no podía seguir siendo la niña que obedecía sin cuestionar. Decidí que no podía esperar más y comencé a recopilar todos los registros que había guardado en secreto. Cada página de mi cuaderno, cada nota en los folletos, se volvió crucial para construir una evidencia sólida.
El temor seguía presente, pero ya no me detenía. Sentía que debía actuar por justicia y por la verdad. Planeé cuidadosamente cuándo mostraría lo que sabía, asegurándome de que nadie pudiera anticiparse a mis movimientos. Mi corazón se aceleraba con cada paso que daba para preparar todo, pero había una claridad nueva que antes no conocía. Era la primera vez que sentía que mi voz podía tener un peso real, que mis acciones podrían cambiar algo. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero también entendía que la inacción sería más peligrosa para quien necesitaba ayuda. Cada noche repasaba mentalmente el plan, evaluando riesgos y posibles reacciones de los ancianos. Sentía que cada decisión me acercaba a la libertad de conciencia que tanto había anhelado. Y así, con una mezcla de miedo y determinación, me preparé para dar el primer paso hacia la exposición de la verdad. El día que finalmente decidí actuar, mi corazón latía con fuerza, consciente de que no había vuelta atrás. Revisé por última vez todas mis notas y escondites, asegurándome de que cada evidencia estuviera a salvo. Cada paso que daba por la casa parecía resonar más fuerte que nunca, como si el miedo y la determinación se mezclaran en el aire. Cuando me acerqué a la congregación, sentí la tensión crecer, cada mirada, cada gesto de los ancianos podía descubrir mi secreto. Respiré hondo y recordé que lo que estaba por hacer no era por mí, sino por quien había sido silenciada durante tanto tiempo. Mi pulso se aceleró mientras colocaba discretamente las pruebas en lugares donde podrían ser vistas por alguien de confianza. Era un acto arriesgado, pero la sensación de que finalmente estaba tomando el control de mi propia voz me dio valor. Observaba cómo los ancianos continuaban con sus discursos, inconscientes de que yo estaba a punto de desbaratar la ilusión de control que ejercían. La adrenalina me mantenía alerta, cada pequeño movimiento contaba, cada segundo podía significar éxito o fracaso. Por primera vez, sentí que la verdad tenía una oportunidad de salir a la luz, y que yo sería la responsable de hacerla visible. En cuanto las pruebas fueron descubiertas, se produjo un silencio pesado en la congregación. Los ancianos se miraron entre sí, confundidos y sorprendidos, incapaces de reaccionar de inmediato. Sentí una mezcla de miedo y alivio al ver que mi acción había roto la fachada de autoridad que mantenían. Algunos miembros me miraban con incredulidad, otros con admiración, y yo comprendí que había tocado un punto sensible. Los ancianos comenzaron a balbucear excusas, intentando minimizar la situación, pero ya era demasiado tarde. Cada palabra que pronunciaban se veía opacada por la evidencia que yo había presentado. Yo permanecí firme, consciente de que había tomado la decisión correcta, aunque todavía temiera las posibles represalias. El ambiente se volvió tenso, y la congregación parecía dividirse entre quienes apoyaban la exposición y quienes querían mantener el silencio. Por primera vez sentí que mi voz tenía un impacto real, y que mi acción podía provocar cambios significativos. A pesar del miedo que todavía me invadía, una sensación de liberación comenzó a abrirse paso en mi pecho. Con el paso de los días, la congregación empezó a reaccionar ante la evidencia que había presentado. Algunos ancianos fueron cuestionados por su conducta, y varios miembros empezaron a hablar sobre lo que había sido ocultado durante años. Yo seguía temerosa, pero cada nueva conversación me confirmaba que había hecho lo correcto. La muchacha que había sido silenciada finalmente recibió apoyo y comprensión de quienes antes no se atrevían a actuar. Sentí un alivio profundo, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en muchos años, respiré sin sentir que cada pensamiento debía ser medido o reprimido. Comprendí que, aunque el miedo nunca desapareciera por completo, había ganado algo mucho más importante, mi voz y mi libertad de conciencia. Mi vida cambió gradualmente, marcada por la sensación de que podía decidir por mí misma sin temer castigos divinos o humanos. Mirando hacia atrás, entendí que todo el sufrimiento y el miedo me habían llevado hasta este momento de claridad. Finalmente, sentí que había recuperado la parte de mí que siempre había pertenecido solo a mí misma.